Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a Día de Carrera. Estamos en un nuevo vídeo donde os vamos a comentar todas las noticias que han ocurrido. Hay muchísimas cosas que comentaros, hay muchísimos matices que ir dando, hay muchas explicaciones de los pilotos a por qué ocurrió su ritmo, tanto sea positivo como negativo, ayer en clasificación, así que todo lo que os vamos a contar va a estar detallado en la descripción de este vídeo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Lo primero por lo que quiero hablaros es por la comparativa en ritmo de clasificación a lo que pudimos ver entre el año pasado y este. Especialmente os voy a traer la de los 10 equipos porque especialmente ha salido la de Aston Martin. Y es verdad, Aston Martin ha empeorado mucho con respecto al año pasado. Si miramos solo entre Alonso y Alonso, ha empeorado 1 segundo con 20, 1 segundo con 2 décimas. Si lo miramos entre la vuelta de Alonso del año pasado con la de Stroll, sería 1 segundo con casi 1 décima que han perdido de diferencia con respecto al año pasado. El problema que no es lo ideal, desde luego que empeorar con respecto al año pasado no es lo ideal generalmente, pero no es lo ideal salvo que empeore toda la parrilla. Solo hay 3 equipos que han mejorado y Mercedes no llega ni a mejorar 1 décima como estamos viendo. Y realmente mejora 1 décima RB, que tampoco es demasiado, y RB, recordemos que el Alfa Tauri de principios de la pasada temporada estaba en una posición bastante mala, entonces, bueno, pues con que mejoren sí el coche, al final no es demasiado, podríamos llegar a decir, es decir, es la evolución que tuvieron el año pasado, y lo mismo con McLaren. McLaren ya el año pasado tuvo una evolución bastante grande, una evolución de casi 1 segundo solo en esa temporada, más lo que han mejorado de temporada en temporada. Si además contamos que Miami el año pasado fue el peor circuito que se le dio a McLaren, no llega ni a mejorar 1 segundo. Lo que quiero contaros con esto es que luego nos fijamos en que tanto Ferrari, como Red Bull, como Haas, como Alpine, como Williams, como Sauber y como Aston Martin empeoran. No es lo ideal que Aston Martin sea el que más ha empeorado. Por eso, obviamente, no entran ni siquiera en Q3 y el año pasado Alonso estaba segundo. Pero es que la vuelta de Alonso le hubiera dado para conseguir la pole este fin de semana. No solo para conseguir la pole, para tener bastante ventaja frente al segundo, si la ponemos su vuelta aquí. Lo que os cuento con esto es que el circuito en sí ha empeorado bastante, que este trazado no es del todo ideal, nunca lo ha sido, pero este año ha estado en aún peores condiciones. Sumado a la sprint, que encima pues ha dificultado el entendimiento de los coches y demás, eso ha provocado que los rendimientos sean peor. No es como por ejemplo Japón del año pasado, donde Aston Martin era el único equipo que empeoraba su tiempo con respecto a 2022, que fíjate que ya es decir que el coche de 2023 frente al de 2022, que era mucho peor coche, en algún circuito hubiese ido mejor, pero eso es lo que les ocurrió a Aston Martin el año pasado en ese Gran Premio. Eso sí que es malo, porque en ese circuito, por ejemplo, pues significa que ha sido muy mal, pero aquí es que no es que tú has sido especialmente mal, obviamente, pero no es en comparación contra los demás, no es tanto. Quiero decir, al final es la diferencia general. Y venimos también, por ejemplo, de un Gran Premio de Japón donde Aston Martin casi ha mejorado 2 segundos. Entonces, lo que quiero contaros con esto es, bueno, se ha sido muy catastrofista con esta gráfica, ¿no? Con estos datos de lo que ha empeorado con respecto al año pasado, pero esto no es el análisis que hay que hacer, porque al final todos han empeorado, la situación de la pista ha estado mucho peor. El análisis que hay que hacer es por qué ha empeorado con respecto a los rivales. Y bueno, Fernando Alonso, después de la clasificación, después de caer 15º, el problema además también no es solo caer 15º, es que estás por detrás de tu compañero de equipo. Alonso no ha estado de nada cómodo en esta ocasión, en esta temporada, en este fin de semana, desde luego, porque Stroll al final te ha superado. No es extraño ver a Stroll 1º, es más, es hasta una buena clasificación, porque viendo lo que ha hecho Stroll este año, desde luego que no es malo. La que es mala, desde luego, es la de Alonso, que nos tenía acostumbrados a algo mucho mejor. También él mismo ha comentado que lo extraño era lo de quedar tercero, por ejemplo, en China, no quedar 15º, que es algo que se puede llegar a dar, igual que Mercedes en alguna carrera ha caído en Q2, como le ha pasado a Hamilton en varias ocasiones, o incluso como les ha pasado en la parte sprint de este fin de semana. En el caso de Alonso, comenta que encima hicieron algunos cambios de configuración que ya os adelanto que para mí esa no sirve de excusa. Todos han hecho cambios de configuración y si no estabas seguro es mejor no hacerlo, pero sí que los han hecho y os ha provocado un paso atrás.
Sí, la verdad es que no hemos encontrado el ritmo en ningún momento. P15 creo en la Q1 y 15 otra vez en la Q2, así que más o menos esa era nuestra posición. Hemos hecho algunos cambios al coche entre la sesión de esta mañana y la crono. Viendo ahora los resultados seguramente podemos decir que no han sido los adecuados y hemos dado un pasito atrás. No podemos hacer nada ya, así que supongo que será una carrera difícil y intentaremos aprender cosas. ¿Qué cambió Fernando Alonso de la configuración de su AMR24? Pues lo que ha explicado Pedro de la Rosa es especialmente la parte trasera, es decir, tanto el ángulo del alerón trasero, que por cierto, Alonso tuvo mucha peor velocidad punta que su compañero, seguro que está también por ahí el motivo por el que ha tenido peor velocidad punta, y también la suspensión trasera, la configuración de la suspensión trasera la cambió. Pensaban que se iba a sentir más cómodo, parece que desde luego no se ha sentido nada cómodo y ahí han estado. Ahí se han generado algunos problemas, pero ahora os voy a decir mi sensación y mi análisis de por qué tuvieron tantos problemas. Ha sido una clasificación complicada. Sí que es verdad que ahora he ido al equipo, he preguntado y sí que es verdad que Fernando había cambiado ligeras cosas del alerón trasero, etcétera, suspensión con respecto a ayer. Pero eso no explica tampoco la posición. Yo creo que lo que explica la posición es que ha sido muy difícil de meter el neumático en temperatura, que no íbamos sobrados en este circuito, pero que se han visto cosas rarísimas con Ricciardo, con los Mercedes ayer y hoy, las transformaciones que hemos visto. Para mí, el verdadero problema de Aston Martin ha estado en su fortaleza este año, y es que en 2024 hemos visto en las 6 clasificaciones anteriores, hemos visto que el Aston Martin especialmente ha destacado en ritmo a una vuelta. Lo sabemos, lo hemos visto, claramente Alonso ha llegado a clasificar tercero, por ejemplo, en la anterior carrera. Esa ha sido su mayor fortaleza este año, donde flaqueaban es en ritmo de carrera. ¿Por qué conseguían hacer eso? Alonso lo ha explicado en varias ocasiones de que eran capaces de meter en temperatura el neumático de una forma bastante rápida y eso a una vuelta les venía bien. No tanto en carrera, ya sabemos, pero a una vuelta sí que era positivo. Esa fortaleza en Miami ha sido su debilidad. ¿Por qué? Porque ha sido un circuito donde no hacía falta prácticamente calentar neumáticos. Haciendo una vuelta despacito por el circuito llegabas con los neumáticos calientes o incluso sobrecalentados. Entonces, si tu coche calienta muy fácilmente los neumáticos, provoca que no es que los hayas calentado, en su caso los sobrecalientan. Y claro, ese ha sido el problema que yo encuentro al ritmo que han tenido en clasificación. Al final por eso también con el medio, ayer cuando todos tienen que ir con medio, pudieron funcionar mejor, porque el medio cuesta más de meterlo en temperatura, y si hubieras puesto duros, pues mejor aún, quizá le hubiera venido a Aston Martin, pero con el blando que se sobrecalentaba, el problema está ahí, y encima luego durante la vuelta generaba esos problemas que pudimos ver claramente. Si ves la onboard de Alonso o del propio Stroll, ves claramente que tienen problemas de agarre, ves claramente que se les está yendo muchísimo a todos. Y ahora os lo vamos a enseñar. Esto es un problema que a todos les ha ocurrido y desde luego que si lo miramos de esa forma quizás nos sirve de excusa. Pero lo que digo es que como el Aston Martin calienta muy bien los neumáticos, aquí los calienta tan bien que llega ya al punto de sobrecalentarlos. Asimismo lo explicaba por ejemplo Russell de cómo es la sensación en este circuito con tantísimo calor. Es la vez que más calor ha hecho de toda la temporada, incluso comparándolo frente al desierto, pero es que como en Bahrein y Arabia Saudí se corría por la tarde, por eso había menor temperatura, es la vez que más temperaturas ha habido y esto le puede estar pasando factura a Aston Martin. Ha tenido problemas con la pista y los neumáticos. Hace tanto calor en la pista y cuando vas andando el suelo parece una sartén y la goma se desliza, no encuentras agarre, todo el mundo está teniendo dificultades, pero séptimo era el máximo hoy. Checo también explica esto. Checo cuenta que el agarre siempre ha estado bastante al límite y es otra explicación que quiero poneros sobre cómo era la situación de la pista. Sí, yo creo que todos el día de hoy no pudieron maximizar, ¿no? Porque el grip está todo al límite y no lo pudimos usar. Yo creo que todos tienen los mismos problemas y bueno, a partir de ahí tenemos que pensar en lo que podemos hacer el día de mañana. Pues como vemos claramente, situación muy complicada para todos, pero quizá en el Aston Martin se podía acentuar. ¿Qué espera Fernando Alonso para esta carrera partiendo desde la 15ª posición? Pues en su caso, aprender en ritmo de carrera, no habla ni siquiera de puntos, que los puntos piensen ellos. Stroll es lo que llega a decir, en su caso tendrá que aprender para ritmo de carrera. Yeah, I think it's going to be very difficult to score points in my case. I think Lance hopefully has a better chance starting P11 already. Close to the points, but for me I think learning few things in race pace will be the main priority.
Carlos Sainz es otro piloto que también cambió la configuración. Lo hizo Fernando Alonso, lo ha hecho Carlos Sainz y lo han hecho la gran mayoría de los pilotos. Es algo que se te permite e intentas optimizar lo máximo posible el rendimiento. A veces te va a funcionar mal. Le ha pasado a Alonso o le pasó, por ejemplo, a Hamilton en el sprint de China, que también llegó a ocurrir. En el caso de Carlos Sainz, se ha sentido mucho más cómodo gracias a este cambio de configuración, algo que agradece porque pese a que él sí que tuvo libres 1, no como su compañero de equipo, no se estaba sintiendo cómodo. De ahí también la diferencia que hubo durante la mini quali, y en esta ocasión ha conseguido clasificar tercero, mucho más cerca de un Leclerc que parece que ya le tenemos aquí, ya está consiguiendo demostrar ese ritmo de clasificación, y a 2 décimas únicamente de la pole. Ahora toca esperar al ritmo de carrera, del cual ahora os vamos a hablar. Por un lado sí, porque la verdad que he sufrido bastante todo el fin de semana con el balance del coche. Hemos hecho un par de cambios en el setup que parece que han ayudado y han ido en la dirección correcta, pero sí que es verdad que todo el fin de semana iba sufriendo, así que estar terceros es una buena noticia. Pero antes de hablaros acerca de ese ritmo de carrera, siguiendo por la clasificación, Carlos Sainz comenta que esa vuelta estuvo plagada de errores y no sabe decir realmente dónde perdió más para poder haber optado a esa pole, porque como os decimos, las condiciones han sido muy difíciles para todos, no solo para Alonso, no solo para Carlos, para todos, y lo que provocaba es que, por ejemplo, en el Ferrari generalmente deslizaba mucho en el sector 2 y ahí perdían bastante tiempo, pero realmente si miras la comparativa, en el segundo sector es donde incluso más ganaban tiempo porque lo estaban perdiendo en otros puntos, pero ellos sentían en el coche que lo perdían en ese segundo sector porque les deslizaba muchísimo. Comenta que es que además, como cada vuelta era una lotería, cada vuelta, cada una curva te daba problemas y otra curva de repente no, te podía llegar a cambiar el aire. Han sido unas condiciones muy complicadas y ha demostrado una vez más que este circuito, este parking en los alrededores del Hard Rock Stadium no está preparado para albergar la Fórmula 1 y menos aún un fin de semana con formato al sprint. Porque cada vuelta es una lotería, se te va de adelante en una curva, de atrás en otra y se sobrecalientan las ruedas muy fácilmente, cambia un poco la dirección del viento, te entra una ráfaga, te saca de línea. Es tan complicado este circuito y estas ruedas y esta pista, este asfalto, que ya habéis visto que estamos todos sufriendo ahí fuera. Sobre ese ritmo de carrera, primero Carlos Sainz comenta que espera tener menos de este tipo de problemas, ya de por sí en la sprint los había tenido menos. También es verdad que ha estado detrás de Ricciardo sin poderle pasar, así que veremos cuál es su rendimiento real, porque el Leclerc ha sido positivo. Cuando acabas una vuelta aquí siempre piensas que te has dejado 2 o 3 décimas de margen porque el coche se va mucho atrás en el segundo sector, resbalas, pierdes mucho tiempo, entonces siempre te quedas con una sensación agridulce, pero esperemos ir mejor mañana. Y es que en el caso de Charles Leclerc, la verdad que su rendimiento ha sido bastante bueno en todo el fin de semana, y eso que no estuvo en los libres 1, segundo en ambas clasificaciones, y el ritmo de carrera que tuvo en la sprint fue bastante bueno. A final del stint ya sí que pierde bastante, pero recordemos que tampoco vamos a ver unos stints de 19 vueltas como el que estuvimos, o bueno, puede ser que algún neumático sí, pero que la carrera es mucho más larga a lo que estuvimos viendo durante la carrera de sprint. Entonces veremos si son capaces de desafiar a Max Verstappen, que eso es lo que espera el piloto monegasco. Lo hicimos muy bien en el primer sector, pero luego sobrecalentamos los neumáticos y perdimos todo en los siguientes sectores. Sin embargo, la carrera es mañana, o mejor dicho, ya hoy, y hemos mostrado un buen ritmo esta mañana. Se refiere a la carrera al sprint y esperamos presionar a Max. Otro piloto que también espera presionar a Verstappen es su compañero de equipo, Sergio Pérez, quien por cierto se quedó a 2 décimas de conseguir la pole, se quedó a 5 milésimas de Carlos Sainz, es decir, ambos pilotos hispanohablantes saliendo en segunda fila se quedaron esas 2 décimas, sale finalmente cuarto, pero es que en su vuelta cometió un error en la última frenada y eso le podría haber llegado a dar la pole, que ya la logró el año pasado, y habérsela arrebatado a su compañero de equipo. Desgraciadamente no pudo ser. En la sprint le hemos visto con buen ritmo ya cuando fue capaz de adelantar también a Daniel Ricciardo, así que su objetivo es ser capaz de estar en el grupo de delante y conseguir pelear por la victoria frente a Verstappen. Sí, mañana yo creo que tenemos todas las posibilidades de llegar adelante y ese será el objetivo para mañana. Pero estamos hablando mucho de ritmos, estamos hablando mucho de sensaciones, estamos hablando mucho de si podrán o no Ferrari o Checo pelearle a la victoria a Max Verstappen, y Verstappen, que ayer logró su 6ª pole de la temporada, 7ª consecutiva,
8 si contamos realmente, bueno, 9 seguidas y 8 esta temporada si contamos, no, porque la de la sprint de China no la logró, entonces son 7 que ha logrado este año de 8 posibles contando mini qualis, realmente 6 de 6 son los que lleva ahora mismo, y encima el problema no es que ya haya logrado esto, no es que el ritmo de por sí en la sprint haya sido el más fuerte que hemos tenido, sino que en la sprint no estaba cómodo con el coche y ahora comenta que, sin ser nada extremo, porque el rendimiento está siendo complicado para todos, comenta que efectivamente está todo teniéndolo mucho más bajo control, viendo el ritmo que fue capaz de tener en esta clasificación. Una clasificación donde también comete un error y al comentarle que volvía a estar en la pole se hizo un poco sorprendido, pero lo tiene todo más bajo control, así que desde luego que parece complicado que el piloto que ha ganado las 2 únicas carreras que hasta ahora se han disputado en Miami, las 2 anteriores, si sumamos la sprint, las 3 anteriores, vaya a perder en esta ocasión en este fin de semana. Creo que está claro que mejoramos un poco el coche, pero no sé qué ha sido. Cada año que venimos aquí me resulta aún más complicado ser consistente con el coche. Es que cada año está peor el circuito. Sentir el neumático y sentir una vuelta. Creo que es muy difícil asegurar, digamos, el sector 1 y el 3 sean buenos en una misma vuelta, y es increíblemente difícil. Y, de nuevo, hoy se trataba de encontrar ese equilibrio. Creo que lo hicimos bien. Quiero decir que no es la mejor vuelta de mi carrera solo por lo resbaladiza que ha sido. Y tampoco he tenido mucha confianza durante la vuelta. Pero estamos en la pole y eso es, por supuesto, lo más importante. Es obvio que se siente todo un poco más bajo control, es lo que estaba buscando, así que espero que eso nos ayude mañana, pero lo averiguaremos. Pues averiguaremos en qué situación se encuentra Max Verstappen, que por cierto, y para finalizar, las últimas declaraciones que os queremos poner son las de Lando Norris, que la verdad, a mí Norris, os lo comentaba ayer, me dejó una sensación agridulce porque esperábamos más. Viendo el rendimiento que fue capaz de tener en la sprint, en la mini quali con el medio, sabiendo que cometió errores en su último intento con los blandos, pensábamos, bueno, aprenderá de sus errores y le podremos ver ahí. Y se quedó en 5ª posición, bastante lejos de Sergio Pérez. La explicación que él ha dado, bueno, que básicamente al final el resto quizá han cambiado configuración, ellos no lo han hecho. Andrea y Estela llegaban a este fin de semana diciendo que han aprendido que, salvo que haya algo que esté fatal, prefieren no tocarlo y sigues así el resto del fin de semana. Es una estrategia buena porque por lo menos si no hay nada fatal puedes mantener más o menos el rendimiento similar, pero claro, lo que comenta Norris es que seguramente otros, Ferrari sabemos que lo ha hecho, han cambiado la configuración, no era óptima durante el viernes, sí lo ha sido durante el sábado y ahí ha generado esa ventaja. Sensación quizá un pelín agridulce por ese motivo, por esa caída de rendimiento que nos esperábamos más de un McLaren que ha traído muchas mejoras, pero en el circuito que peor se les dio el año pasado, que aún así, como poco, solo estén detrás de Red Bull y Ferrari, es muy positivo. Pero hoy me ha costado extraer ese tiempo por vuelta del coche. Ayer todo fluía y era fácil. No sé, cosas a revisar. No ha sido un mal día. 5º y 6º para nosotros, detrás de 2 Red Bull y 2 Ferrari. Un poco lo esperado. Así que esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Todavía nos queda un vídeo previo a la carrera que vamos a vivir en Miami, en el cual, por cierto, os vamos a poner los ritmos estimados de la Fórmula 1 para este Gran Premio de Miami, los cuales ya os adelanto que no los entiendo, todavía estoy tratando de entenderlos para explicaros de la mejor forma, pero la verdad que no tienen mucho sentido, pero os los pondremos los que ha sacado la propia Fórmula 1, os diremos estrategias de carrera que pueden llegar a tener y demás, todo eso previo a la carrera que estamos a escasas horas de vivir en el circuito de Miami. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, déjame vuestro me gusta y suscríbete si te ha gustado el vídeo y no te perderás ninguno de los vídeos que vamos a seguir realizando. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos hablado y quién crees que va a ganar esta carrera en Miami. Déjamelo en los comentarios que estaré encantado de recibirlos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Nos vemos en el siguiente.